Pues la porción de hoy es Juan capítulo 10 versos 11 al 18 y luego 24 al 30, un poquitín más larga que la semana pasada. Y tenemos muchas referencias al Antiguo Testamento y muchas al Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a comenzar rapidito la introducción, el contexto histórico y cultural del pasaje. El contexto es, estoy leyendo ya en el documento, de nuevo, si usted tiene, todo el mundo aquí debe estar en el chat de los anuncios, usted lo puede bajar en el documento en PDF y lo puede seguir. A los que están en Zoom, todos los teléfonos tienen capacidad de leer PDF. Bueno, sí, pero aún así usted puede hacer split screen, yo creo, pero si no, me sigue. Voy a comenzar a leer la introducción. El contexto es exactamente el mismo que el de la puerta de las ovejas, pues Jesús enlaza las enseñanzas de la puerta con las del buen pastor. Realmente es una y la misma, es bien difícil de separarlas. En realidad la puerta y el buen pastor son básicamente una sola enseñanza. Sin embargo, para propósitos de estudio las hemos separado para ver sus características individuales. Ya vimos hace 2 semanas la puerta de las ovejas, ahora vamos a ver el buen pastor. Como vimos en la sesión anterior, Jesús tuvo que corregir y refutar duramente a los líderes religiosos judíos de su tiempo. Tal como vimos a Yahweh hacer en la antigüedad, eso lo vimos en varios pasajes bíblicos, pues eran tan corruptos, malvados e ineptos como los del Israel antiguo. Como también vimos en la sesión anterior, Dios dijo en Isaías, Jeremías y Ezequiel que Él mismo vendría a pastorear a su pueblo, y he aquí Jesús de Nazaret, Yahweh encarnado, pastoreándolos a la verdad y a la justicia. El problema es que, como hemos visto desde el principio de esta serie, los líderes religiosos judíos en su vasta mayoría no creían que Jesús fuese el Mesías, rechazándolo hasta matarlo. La Escritura demuestra una y otra vez que esta incredulidad, rechazo y rebelión han estado siempre en el corazón del pueblo de Israel, matando a los profetas que les hablaban verdad y juicio de parte de Yahweh. Estos líderes eran los pastores de Israel y se supone que llevaran al pueblo a un estado de quietud espiritual, pero no lo habían hecho. Para ver todas las cosas que Jesús había llamado al liderato religioso de Israel, vea el estudio número 4, es decir, yo soy la puerta de las ovejas. Tengo ahí muchas referencias a lo que Jesús había dicho al liderato del pueblo de Israel, el liderato judío de su tiempo. Son muchas cosas. En resumidas cuentas, básicamente les tiró hasta con el inodoro, básicamente. Jesús era bien duro en la manera como trataba a los líderes religiosos, porque Él esperaba que ellos dirigieran al pueblo hacia la verdad y no lo estaban haciendo. Sin embargo, a los del pueblo raso y a todos los que eran líderes religiosos que tenían un corazón tierno, Jesús los trataba con mucha mansedumbre, con mucha misericordia. Pero es bien interesante ver el trato de Jesús a esos líderes religiosos. Dicho de otra forma, Jesús no le toraba la píldora. Jesús no tenía mucha paciencia con ellos. Vamos directo a materia. Yo soy el buen pastor, como vimos en Juan 10, 11 al 18 y 24 al 30. Pero en vez de leer la porción inmediatamente, lo vamos a dejar para unos minutos más adelante, porque quiero ir un momentito a las preguntas de reflexión preestudio. Y tal y como hemos hecho todos los estudios anteriores, yo quiero que ustedes participen. No sé si los hermanos de Zoom quieran participar escribiendo a través del chat, y que la hermana Yedis, si lo puede leer en voz alta, eso sería un palo. Sí, me escriben. Todos los hermanos y las hermanas de Zoom,
usted puede escribir la respuesta allá y entonces también para que usted se sienta parte de la clase. No sé por qué no se me había ¿cómo se dice? Ocurrido antes, exacto. No se me ocurrió ahora. La primera pregunta de reflexión preestudio es esta. En una escala del 1 al 10, ¿qué importancia tiene para usted sentirse seguro? Y quiero que me explique eso. Consiste de dos cosas. En una escala del 1 al 10, siendo 1 lo menos importante y 10 lo más importante. ¿Qué importancia para usted tiene sentirse seguro? Y yo quiero que me explique su respuesta brevemente. ¿Quién quiere tirar adelante? Pastor Santos dice, Pastor Junior dice como 9. ¿Por qué, pastor? No, porque si tengo seguridad puedo hacer otras cosas. Como que es necesario, como que si no me siento seguro, pues tengo que parar todo lo que estoy haciendo para más o menos esa es la lógica. Muy bien. Hermano Isaí, levántese, varón, usted es más joven que yo. Yo diría que como un 7. Sí es importante, pero hay muchas ocasiones que uno siente la seguridad y cuando pasa muy frecuente, uno se acostumbra que uno tiene que hacer las cosas sin la seguridad. Y como músico y como cristiano, pues, me ha pasado mucho así. Claro. Diría que como 7. Interesante la respuesta de Isaí. Isaí está diciendo básicamente que si uno se siente muy seguro de algo, uno se puede acostumbrar y ponerse irresponsable. Eso es verdad, como músico eso tiene mucho sentido, porque si uno tiene un pasaje bien mangado y uno le sale, mira, chuchi en ese pasaje, uno puede dejar de practicarlo y entonces uno dice, no, eso me sale, hasta que llega el momento que no te sale. Y usualmente no te sale frente a la gente, no practicando. Es bien interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien de Zoom quiere decir? ¿Alguien más de los que estamos aquí? Repito la pregunta, en una escala del 1 al 10, ¿qué importancia tiene para usted sentirse seguro? Y explique. Bueno, pues yo puedo decir de mi parte que para mí tiene un 10. La seguridad para mí es algo imprescindible. De la seguridad proviene todo lo demás. Si yo estoy seguro emocionalmente, Carlos Vázquez dice 9 porque estar seguro te da confianza para realizar los demás. Correcto, muy bien. Yo estoy en el mismo pensamiento que Carlos. Si yo estoy físicamente seguro, yo me siento en la capacidad de hacer muchas otras cosas. Si yo estoy emocionalmente seguro, me siento estable. Y la estabilidad me da la capacidad de hacer muchas otras cosas. Asimismo, si estoy espiritualmente seguro, yo puedo arriesgarme a hacer cosas, llevar a cabo ciertas cosas, porque sé que estoy en la voluntad del Señor. Y el estar en la voluntad del Señor te permite correr riesgos, porque tú sabes que esos riesgos están patrocinados por Dios. Eso es bien importante. Bien, así que para mí es un 10. Ahora, vamos a definir el término. ¿Qué significa tener seguridad? Parece sencilla esa pregunta, pero es una pregunta importante. ¿Qué significa tener seguridad? ¿Alguien me quiere decir qué significa tener seguridad? Pastor Santos. La seguridad está basada en conocimiento. Excelente, Pastor Santos dice la seguridad está basada en conocimiento. Si no hay conocimiento real de algo, tengo muchas dudas en mi mente y mucha especulación. O sea, la seguridad es conocimiento certero, especialmente de Dios, porque lo demás es la inseguridad ajena, pero en Dios la confianza crea ese conocimiento, crea confianza y seguridad. Excelente. Para los que están en Zoom, escuchen, Pastor Santos Padre dijo, seguridad es conocimiento,
especialmente conocimiento de Dios, porque cuando conocemos tenemos menos dudas, tenemos menos especulación, y esa seguridad es basada en el conocimiento, nos permite tener firmeza. ¿Alguien más? ¿Qué es tener seguridad? ¿Alguien del Zoom quiere contestar? ¿Quiere decir? Hermana Angeli va a leer su pregunta. ¿Qué es tener seguridad? Además del conocimiento que trae la seguridad, en mi opinión, la seguridad también es tener equilibrio, tener balance. Hay un término médico que es el siguiente: homeostasis. La homeostasis no es otra cosa sino tener equilibrio, balance. Todos los procesos químicos, eléctricos, metabólicos en el cuerpo están en balance. Y eso es lo que se puede definir como salud. Una persona que tiene salud está en equilibrio. Su cuerpo está en equilibrio, su mente está en equilibrio, sus emociones están en equilibrio. Y eso trae seguridad. Isaí. Yo pienso que a la par de todo lo que todos han dicho, Pásale el micrófono porque no se oye. lo que pienso es que a la par de lo que ambos han dicho es que trae también consigo mismo un sentimiento de paz. La seguridad en sí, para mí, es sentir paz, porque al igual que tener conocimiento, y también lo que tú dijiste, tiene ese sentimiento de que estás bien, y esa seguridad, pues también, además del pensamiento, trae como consecuencia el sentimiento de paz. Muy bien. Trae paz como consecuencia, excelente. Voy a pasar el... Ajá, sí, Angelis. Glenda dice tener confianza y seguridad en tus capacidades de conocimiento. Tener confianza y seguridad en tus capacidades de conocimiento. Básicamente como un resumen de todo lo que hemos dicho. Excelente. Número 3, pregunta 3. Ahora, aquí le voy a zumbar una curva a 85 millas por la oreja. ¿Okay? Así que, ¿debe permitirse usted sentir temor a pesar de saber que está seguro? ¿Debe permitirse usted sentir temor a pesar de saber que está seguro? Repito, ¿debe permitirse usted sentir temor a pesar de saber que está seguro? Explique. Y no son preguntas al azar, estas preguntas las pensé basándome en lo que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Debe permitirse usted sentir temor a pesar de saber que está seguro? ¿Quién puede decirme? ¿Quiere zumbarse con criterio? Pastor Santos. Yo pienso que el temor es inherente a uno. Ajá. O sea, eso va a estar ahí, temor, la duda, pero entonces uno tiene que pensar quién es uno y en lo que uno cree, en lo que uno, esa confianza, esa fe nos hace vencer el temor. Excelente. Y eso es importante, el temor siempre va a estar ahí, especialmente a lo desconocido, a la incertidumbre. Pero entonces uno tiene que decirse a sí mismo, alimentar su fe en base de lo que uno sabe y de lo que uno cree. Otra vez, conocimiento. Pero tener temor en algunas circunstancias es parte de la realidad humana. Excelente. Para que los hermanos en Zoom escuchen, el Pastor Santos Padre dijo, tener temor es normal, a veces tener dudas, sentir incertidumbre es parte del paquete, es parte del ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos que anclarnos en el conocimiento, lo que él dijo anteriormente, en la fe, y hay que autoministrarse seguridad basado en la fe y en el conocimiento que uno tiene del Señor. Yo quisiera decir esto, fíjese, esta pregunta es capciosa, porque no importa lo que usted conteste, puede estar bien o puede estar mal. Pero lo hice a propósito, mire,
yo creo que la manera más importante de ver esta pregunta es compartamentalizándola. Como decía el Chapulín Colorado, compartamentalizándola, chanfle. Es verla desde las distintas perspectivas de quién es el ser humano. No somos solamente un montón de células, ni somos tampoco un montón de emociones, ni somos solamente un espíritu. Somos un conjunto de varias cosas que cuando estamos milagrosamente integrados en un todo que nos hace lo que somos. Y hay momentos en los cuales nuestro espíritu puede estar completamente certero y seguro y en fe. Sin embargo, nuestras emociones o nuestro cuerpo van a retar eso. ¿Por qué? Porque alguna área de nuestro cuerpo se siente insegura. Por alguna área de nuestras emociones se siente insegura. Pero sabemos en nuestro espíritu que Dios está con nosotros, que no es por qué temer. Al fin y al cabo el Señor sigue estando en control. Pero en ocasiones nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo quiere retar eso. Pero la pregunta es, ¿debe permitirse usted sentir temor a pesar de saber que está seguro? Yo creo que el temor es natural, pero permitirse mantener un estado de temor, eso no se puede permitir. Vivir en un estado de temor no es opcional. Más bien, es opcional. Sentir temor es natural. Vivir en un estado de temor es opcional. Usted puede tomar la decisión de encerrarse en cadenas de oscuridad y de miedo, pero también puede tomar la decisión de frente al peligro creerle al Señor. Es como, digo, ¿verdad? Este nombre es como tabú ahora mismo, pero hay una película de Will Smith muy buena que se llama After Earth, y él tiene una cita que es famosísima, que es profunda, que dice: el peligro es real, el miedo es opcional. El peligro siempre es real. La circunstancia que te va a causar el temor es real y no la vas a poder evitar. Pero como dije, permitirme vivir en el temor es opcional. Yo decido si lo quiero hacer o no. Continúa la última pregunta de reflexión, porque es pre-estudio, ni siquiera hemos empezado. ¿Qué implica el temor si usted sabe que alguien lo cuida bien? Déjame repetir esto. ¿Qué implica el temor? Déjeme refrasearlo basando en lo que hemos decidido. ¿Qué implica decidir vivir en temor? La voy a arreglar, no está escrita así, déjame arreglarla. ¿Qué implica decidir vivir en temor si usted sabe que alguien lo cuida bien? ¿Qué implica decidir vivir en temor si usted sabe que alguien lo cuida bien? ¿Qué implica eso? Díganme, dice. Dejar que las emociones te controlen. Muy bien, explica un poquito más. Pues que ese sentimiento de temor te domine a tal punto de que vivas con temor, que te controle tu vida. Excelente, ¿alguien más? Emma. Eso es. Pues lo que implica como que decidir vivir en temor, aunque sabes quién te cuida, es que estás confiando más en tus dudas que en Dios. Excelente. Dura, muy bien. Por ahí humea. Los que contesten, por ahí humea. Isaí. Para mí también el dejarse que el temor tome control de ti es falta de fidelidad a Dios y falta de confianza, porque si uno constantemente confía en Dios, uno sabe el resultado de confiar en Dios y de su fidelidad. Y si uno no confía constantemente, uno no sabe el resultado y no sabe qué esperar, así que uno decide lo más natural que el humano cree que es dejarse por él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún hermano o hermana de Zoom? ¿Me ha respondido? ¿No?
Ok, por eso la arreglé, porque a la luz de lo que hemos contestado ya, decidir vivir en temor a pesar de que usted sabe que lo están cuidando bien es incredulidad, es falta de fe. Es como dijo Emma excelentemente, tomar la decisión de creerle a la duda en vez de creerle a la fuente de la seguridad. Como dijimos, el temor a la circunstancia y a la realidad física, emocional, espiritual es una reacción normal, es humana. Tomar la decisión de quedarme a vivir en esa casa, esa es decisión mía. ¿Eh? Sobre todo cuando yo sé que alguien me está cuidando bien. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque el que ha estado en una situación de temor extremo o de ansiedad extrema, le puede decir que no importa lo que le puedan decir, usted puede ver 400 psicólogos, pero soltar eso es prácticamente imposible a menos que no sea una intervención directa del Espíritu Santo. Es como hay un anuncio, no sé, lo que tengo en cable aquí, no creo que lo he visto en televisión local, pero hay un anuncio en cable que está esta persona básicamente diciendo que tiene una situación de necesidad emocional mental, y entonces tiene un montón de personas diciéndole, yo creo que lo que tú debes hacer es salir un poquito más. Ay, mija, espabilate. Ay, sonríe. Eso es normal, eso es mental. Entonces al final dice abajo, that's unhelpful. Eso no ayuda. En realidad es que no ayuda. Una persona que está en un estado de ansiedad así, eso no lo va a ayudar. Le tiene que permitir que mire, eso baje solo y después hacer lo mejor que usted pueda para ayudarle. Pero el Espíritu Santo puede romper esas cadenas de temor. Aleluya. Bien, estas preguntas son bien importantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a continuar hablando de la puerta, aunque el enfoque no es la puerta hoy. Tenemos que tocarlo un poquito porque están relacionadas. Pero la puerta y el pastor son metáforas, estoy leyendo ya el documento, son metáforas extraídas de imágenes del diario vivir judío. Los judíos entendían perfectamente de lo que le estaba hablando Jesús, que ilustran la divinidad de Jesús. Jesús tomó dos imágenes del diario vivir de los judíos, que ellos entendían perfectamente lo que era el pastoreo de ovejas y lo que todo eso implicaba, para él mostrar su divinidad. Ahora, a diferencia de la puerta, el pastor tiene una vasta riqueza de referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos algunas de ellas y mientras las leemos, anote todo lo que le llame la atención. Yo voy a repartir los pasajes. Hay unos pasajes que son bien largos y eso los voy a leer yo para comodidad. Isaac te va a ayudar. Génesis 49:24, Pastor Junior. Primera de Samuel 17:34 al 36, hermana Emirce. Salmo 23 completo, hermano Jay. Salmo 81, la hermana Glenda. Isaías capítulo 40, versos 10 y 11, Emma. Gael, Isaías 58:11. Entonces salto al otro lado. Gerardo, Jeremías 23 del 1 al 6. Jeremías 23 del 1 al 6. Entonces la hermana Janet, Jeremías 31:10. Ezequiel lo voy a leer yo porque son un regrete de versos ahí. Mateo 18:10 al 14. La hermana, ay Dios mío, Carla. Mateo 18:10 al 14. ¿Cómo es que se llama tu mamá? Hermana, ¿cómo es que usted se llama? Lisa. Hermana Lisa,
Lucas 15, del 1 al 7. Entonces salta al otro lado, hermano Obed. Lucas 13, 33, 34. Isaí, Hebreos 13, 20. Entonces la hermana Yajaira Peguero. Primera de Pedro 2, 25. Y la hermana Ashlyn, Apocalipsis 7, 16 al 17. ¿Ok? Son un montón de versos, pero yo entendí que realmente yo quería que la palabra hablara por sí misma. Es mucho más fácil así. Y si hubiese que explicar algo lo explicamos, pero la palabra se va a entender sola. Bien, así que comenzamos con el primer verso, Pastor Junior. Génesis 49, 24. Pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Al pastor y roca de Israel. Eso lo está diciendo Jacob en su lecho de muerte, hablando de Dios. Y mire cómo él está llamando a Dios la roca y el pastor de Israel. Quiero que vaya notando esos detalles, si puede anotarlo mejor, para que ustedes vean a quién le pertenece el título del pastor de Israel en el Antiguo Testamento. Hermana Emilce. Primera de Samuel 17, 34 y 36. Dice: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios, del Dios viviente. Excelente. Este pasaje no está hablando acerca de Dios como pastor, sino de David como pastor de ovejas literales, y cómo él su vida daba por las ovejas de manera literal, peleando con osos y con leones. Y no es metafórico, ¿sabe? No está hablando de leones y osos metafóricos, está hablando de leones y osos de verdad. ¿Ok? Para el Oriente Medio ahora mismo no existen leones ni osos, pero para el tiempo de David, incluso para el tiempo de Jesús, existía una raza específica de león que es más grande que el león africano que tenemos hoy y más feroz. Ese eran los leoncitos que David se echaba encima. Y el oso también, el oso pardo, que acá en América también se llama el oso grizzly, ese oso gigantesco. Esos osos existían en la tierra de Israel, y esos eran los osos que David peleaba contra ellos, y los leones con los cuales David peleaba. Así que no era metafórico, David se echaba encima de esos animales. El hermano Jason, Salmo 23. Salmo 23. Salmo de David. Yahweh es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en casa de Yahweh moraré por largos días. Excelente. Yo no quise hacer este estudio, un estudio del Salmo 23, porque es un estudio de Juan 10. Pero hay unas cosas bien maravillosas acerca del pastoreo que están incluidas en ese salmo, de las cuales podemos hablar un poquito más adelante, cuando hablemos de la oveja en sí. Pero este pasaje es maravilloso, maravilloso, especialmente que esa versión me gusta mucho cuando dice tú me escoltas, que en Reina Valera está traducida me seguirás, perdón, ¿cómo dice? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo que significa literalmente es me escoltan, es decir, el pastor
deja que las ovejas se vayan adelante y él se queda atrás, pero velando. Se queda atrás, pero cerca. Y esto me acuerda algo bien bonito. Es una dinámica que se está dando entre Isaac y yo. Que cuando vamos a jugar al parque, o por ejemplo, el otro día estábamos en el Mayagüez Mall y mientras Yajaira y mi mamá y mi hermana estaban chequeando tiendas, él se fue conmigo literalmente a corretear por el mall. Yo lo dejé que el pasillo estaba bastante vacío y él empezó a correr, corre y daba vueltas y volvía y se tiraba para atrás y una chulería. Entonces él se sentía a sus anchas y él se sentía, wow, me imagino qué grande soy, ya puedo correr solo. Lo que pasa es que él no me estaba viendo, yo estaba exactamente detrás de él. Él estaba correteando, pero si tú me hubieras visto, me veía yo bien gracioso porque yo estaba caminando bien rápido detrás de él, estaba dando vueltas detrás de él. Y él corriendo. ¿Ah? A demostrar lo que estaba haciendo. Pero entonces, así es como en ocasiones pasa con nosotros. El Señor nos permite que nosotros hagamos cosas y tengamos logros y salimos corriendo y nos sentimos realizados, y decimos, wow, ya yo soy un nene grande. Pero la realidad es que el Señor está detrás de nosotros escoltándonos y mirando lo que estamos haciendo. En ningún momento Él nos deja solos. Por ejemplo, en el mall de Mayagüez hay unas escalinatas para un área donde hay una fuente de agua. Y él bajaba y subía las escaleras y tocaba así, trataba de tocar el agua. Y él me imagino que se sentía tan seguro de sí mismo, pero ¿dónde estaba yo? Detrás. Yo no lo estaba tocando, pero yo estaba detrás de él con un brazo así, por si acaso, para agarrarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor, Él nos escolta. Él nos deja que nos vayamos adelante y pensamos que, chacho, qué duro estoy. Pero no, en realidad el Señor anda detrás de nosotros así, velando que no nos caigamos. Excelente, Salmo 81. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece. Excelente, pastor de Israel. Y eso se lo está diciendo el salmista a Dios. Isaías 40, 10 al 11. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. Excelente. ¿A quién es esa persona? El Señor Todopoderoso. Isaías 58, 11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. 58, 11, ¿leíste? Ajá. Se supone que se fueron pasajes del pastor. Ok, me habré equivocado. Ok, está bien, suena bonito. Anyways. No, me equivoqué. Jeremías 23, 1 al 6. Dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo,
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Maravilloso. Jeremías 31:10. Sí, el anterior era Jeremías 23, 1 al 6. Y ahora Jeremías 31:10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá, y guardará como el pastor a su rebaño. Amén. Ok, ahora voy a leer yo Ezequiel 34, 11 al 16, 22 al 24 y 31. Lo cogí yo porque es un montón. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Saltamos al 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y verso 31, el último verso de ese capítulo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Mateo 18, 10 al 14. Dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Qué bello. Lucas 15, 1 al 7, el mismo pasaje, pero visto desde la perspectiva de Lucas. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué bello. Lucas 13, 33 al 34. Tengo que seguir adelante hoy
mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían, a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ese es Jesús hablando acerca de Jerusalén, cómo ellos mataban a todos los profetas que intentaban darle palabra de parte de Dios. Hebreos 13:20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas. 1 Pedro 2:25. Ya iré. Porque vosotros seréis como... Micrófono. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Apocalipsis 7, 16 al 17. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más le quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él lo guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Excelente, excelente, amén. Amén. Pero un escape de un rajero por ahí. Amén. Así que estos pasajes, yo quise que leyéramos mucha Biblia hoy. ¿Por qué? Porque primero que todo, la Biblia es la palabra de Dios. Así que si no la hemos leído desde el domingo, pues ya leímos mucha Biblia hoy. Además de eso, yo quería también, el punto más bien era ver en el Antiguo Testamento a quién le pertenece el título del pastor de Israel. ¿Ve? Y en el Nuevo Testamento a quién se le aplica el mismo título. ¿Bien? El mismo título del pastor se le aplica en el Antiguo Testamento a una persona y en el Nuevo Testamento a otra. ¿Ok? Pero es la misma persona. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se le aplica de una manera y en el Nuevo Testamento se le aplica de otra. Pero es la misma persona. Estoy leyendo ahora en el documento. Repasemos. El redil de las ovejas es un terreno cercado, ya sea por piedras o por estacas de madera. Y solo tenía una puerta. Vamos repasando de hace 2 semanas. Ninguna oveja se podía escapar del redil cuando se cerraba la puerta. Solo entraban y salían del redil por esa puerta. El pastor las buscaba en la mañana, les llamaba por sus nombres, y estas seguían al pastor porque conocían su voz. Las ovejas seguían al pastor no porque reconocían su imagen, pues son casi ciegas, sino por su olor y sobre todo por su voz. Al caer la tarde, después de que el pastor las alimentaba, las llevaba al abrevadero, las trasquilaba, las emparejaba, o lo que fuera que el pastor hubiera hecho con ellas, las llevaba de vuelta al redil a dormir. El redil implica varias cosas. Primero que todo, salvación, seguridad de los depredadores. Segundo, propiedad exclusiva del pastor. La oveja que estaba en el redil era propiedad del pastor. Tercero, cuidado y atenciones especiales. Acuérdense que el pastor mismo se sentaba en el agujero de la puerta del redil. Esto lo vimos hace 2 semanas. Y hacía vigilia allí hasta la mañana. Bien. Veamos ahora el pasaje que nos concierne hoy. Juan 10, 11 al 18 y 24 al 30. Dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Saltamos al verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Se rompió la bicicleta ahí al final. Yo y el Padre, uno somos. Es bien interesante porque estoy siguiendo a varios creadores de contenido en YouTube que hablan acerca del Islam. Son apologetas cristianos, pero hablan acerca del Islam. Y es bien interesante que la misma táctica que utilizan los testigos de Jehová es exactamente la misma la que utilizan los musulmanes para negar la divinidad de Jesús. Cogen un versículo en específico, lo sacan de su contexto y lo citan. Por ejemplo, ahí dice: mi Padre es mayor que todos, y te citan eso fuera de contexto, pero no leen el próximo verso, literalmente el que viene después. Yo y el Padre, uno somos. Exacto. Entonces, te buscan 500 patas al gato, que al fin y al cabo es bien fácil de refutar, pero cogen un texto, lo sacan de contexto para formar un pretexto. Eso es lo que hacen. Citan: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Sí, claro que sí. Pero el próximo verso dice: yo y el Padre uno somos. Eso para los que dicen que Jesús nunca dijo: yo soy Dios, adórenme. No dijo: yo soy Dios, adórenme, pero tampoco está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nunca dijo: yo soy Dios, adórenme. Pero Él dijo: yo y el Padre uno somos. Él dijo: el Padre nadie juzga, sino todo el juicio ha dado al Hijo. Él dice en el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, lo que Dios me ha dado, yo tengo poder para resucitarlos al día postrero. Cosas como esas que cuando usted las ve en contexto, usted dice: pero ¿quién tiene poder para resucitar a los muertos si no solo Dios? Cositas así. No se les engaña, ¿sabes? Ahora, sigo leyendo aquí. Era muy importante para las ovejas tener pastor. ¿Por qué? Veamos algunas características de las ovejas. Esto me dio risa cuando lo estaba leyendo esta tarde. Número 1. Las ovejas son poco inteligentes. Por no decir que son brutitas. Pero no es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Son torpes. No ven bien. Ellas lo más que pueden ver son, quizás, según un número que leí, 3, 4 pies más adelante de ellas, y la visión periférica de ellas es un desastre, o sea que ven bien poco. Y hoy, leyendo, descubrí por qué, porque la pupila de ellas es cuadrada, no es redonda. Ellas tienen una pupila cuadrada, lo cual les hace bien difícil ver.
Así que cuando Kiko dice que tiene una pelota cuadrada, no está diciendo algo muy lejos de la verdad. Además, dice, no ven bien, por lo que dependen del oído y del olfato para poder seguir el pastor. No tienen un buen sentido de dirección, por lo que se desorientan fácilmente. Y no saben regresar por donde vinieron. Por eso es que necesitan que el pastor les esté vigilando constantemente, porque empiezan a seguirle el gustito al pasto y siguen pastando y se van, de momento están totalmente lejos del rebaño y no saben cómo regresar. Esto me pareció bien interesante. No pueden comer cualquier tipo de pasto. No pueden comer cualquier tipo de pasto. Usted no puede poner a un rebaño de ovejas a pastar en donde sea, porque no comen lo que sea. El pasto tiene que ser suave, usualmente tiene que ser verde o seco, pero seco de una manera que retenga el sabor. No puede ser un pasto podrido, como decía hace 2 semanas atrás, a diferencia de las cabras que comen hasta piedras. Las ovejas no pueden comer cualquier cosa. De ahí es cuando en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y más antes dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí, porque el pastor tiene que, primero que todo, verificar que el pasto sea fresco y sea tierno. Y número 2, tiene que verificar que no haya boquetes hechos por las ardillas en el suelo. ¿Por qué? Porque las ovejas, al no ver, cuando meten la pata, caen en el boquete y se pueden partir la pata. Por lo tanto, el pastor tiene que rellenar los boquetes, tiene que ir primero chequeando con la vara donde haya boquetes en el terreno, y tiene que, o con piedras o con tierra misma, rellenar los boquetes. Y ese acto se le llamaba aderezar la mesa. El pastor tiene que ir adelante antes que las ovejas. Mira, usualmente hay 2 pastores con el rebaño cuando eso ocurre. Hay un pastor que está detrás pastoreándolas y otro más adelante chequeando el terreno donde iban a estar, verificando que no hubiera boquetes, que las ovejas no se parten las patas. Bien interesante. Así que el aderezar la mesa es el acto del pastor, preparar el terreno para que las ovejas puedan ir a pastorear. Eso tiene tantas y tantas implicaciones que si nos metemos por ese boquete, no vamos a terminar. Pero uno que les quiero decir, cuando los ministros de esta casa le van a preparar a usted cena espiritual o comida espiritual, eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha preparación. Y quiero que usted sepa que aquí no se dispara de la baqueta. Y hay un periodo de mucha preparación para hacer los estudios y las predicaciones. Porque aderezamos la mesa delante de ustedes para que ustedes puedan comer buena comida. Otra cosa bien interesante que descubrí, que no beben agua sucia. Las ovejas no pueden beber agua sucia. Ni tampoco pueden beber de fuentes de agua con corrientes fuertes. Por lo tanto, cuando dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, es que literalmente la oveja no puede meter la cabeza así en un arroyo que esté corriendo muy fuerte. Si el arroyo lo está corriendo, tiene que tener una corriente bien suavecita, o preferiblemente en un abrevadero preparado para ellas. Pero agua limpia, ellas no beben cualquier agua podrida, agua sucia, agua maloliente. Las ovejas no beben eso, son bien. Las cabras beben lo que sea, hasta aceite quemado de carro, lamen y todo eso. No embuste, yo he visto ovejas haciendo, cabras haciendo eso. Se pegan en los carros y empiezan a lamer el aceite así. Al garete. Otra cosa es que se cansan rápido. Las ovejas se cansan rápido. Cuando se asustan se paralizan.
Por eso es que el Salmo 23 dice: cuando halle en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eso viene directamente de la reacción de la oveja. Porque la oveja, al no ver bien si hay lobos o hay osos o hay depredadores de cualquier tipo, lo que ven es una sombra que les pasa por el frente. Y David la llama la sombra de muerte. El valle de la sombra de la muerte es, típicamente eran valles bien amplios, donde habían muchos depredadores alrededor, y las ovejas lo que veían era una sombra que les pasaba por el frente o por detrás. ¿Y qué pasa con la oveja cuando se asusta? Se paraliza. Por lo tanto, lo que David está diciendo en el Salmo 23, yo me acuerdo lo que estábamos diciendo ahorita: sentir temor es normal, mantenerse viviendo en temor es opcional, es una decisión. David, como oveja de Dios, está diciendo: cuando yo me encuentro en la situación donde percibo peligro de muerte en mi vida, y eso es una sombra y no puedo discernir lo que está pasando, me puedo tranquilizar porque me acuerdo que tú eres mi pastor y tú estás conmigo, y tú tienes tu vara y tu callado conmigo. Porque dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque esas eran las herramientas del pastor para defender a las ovejas, para pastorearlas, pero para defenderlas. ¿Okay? El callado es una vara larga que tiene como si fuera una curvatura en la parte de arriba. ¿Usted sabe por qué? Porque si la oveja se va a ir por un risco, ¿usted sabe lo que hacía el pastor? Tiraba el callado, la agarraba por el cuello y la araba. Y la sacaba del risco. O si había caído un hoyo, la única manera que el pastor, posiblemente si la oveja era muy, muy pesada, era literalmente ponerle el callado en el cuello y alarla para arriba. Y me imagino que la oveja le dolía un montón, pero le salvaba la vida. Así que en ocasiones Dios tiene que meternos el callado en el cuello para que no nos vayamos por el risco. Y decimos: pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Tranquilo, Bobby, tranquilo. Es que el Señor te está salvando del risco por el que te ibas a ir. Entonces, la vara era un palo aún más largo todavía. ¿Okay? No una varita guayabo. No piensen en una varita guayabo de la que nuestros padres nos ponían derechitos. Era una vara larga, era usualmente una rama grande de un árbol. Se endurecía con fuego. Se pasaba por fuego y se ponía dura. ¿Okay? Entonces cuando las ovejas se querían salir, ¿qué hacía el pastor? Con la vara les daba por las patitas, les dejaba saber: por ahí no es, las llevaba. Pero si venía un depredador, ¿sabe lo que hacía el pastor con ese palo, verdad? Le metía por el centro del cocote, y como era largo, era un palo duro y pesado, le daba por el centro de la cabeza, y si le atinaba podía matar al lobo o al animal que fuera. Por eso es que el Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo me acuerdo que tú tienes tus instrumentos de guerra en tu mano y puedo descansar, no estoy solo. Hay una sombra de muerte por ahí, pero sé que tú estás conmigo. Así que puedo estar tranquilo. Entonces, sigo. Hay que trasquilarlas. Usted sabe lo que es trasquilar una oveja, ¿verdad? Cortarle la lana. Hay que trasquilarlas constantemente para que no se sobrecalienten. Porque imagínense, en ese sol de Israel del verano, están así de grandes, esas ovejas, hay que cortarles la lana. ¿Okay? Hay que echarles aceite en la cabeza para evitar que las moscas les hagan nidos en las orejas y ojos. Por eso es que dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Okay? No es una metáfora bien linda, es que literalmente el pastor tenía que echarle aceite en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay unas ovejas en Israel que se les pegaban en los ojos y se les metían por los oídos y les ponían los huevos ahí. Y entonces, cuando esas moscas, cuando esas larvitas empezaban a crecer, se les metían por los oídos y por los ojos a las ovejas y las volvían locas.
y se empezaban a dar contra los palos para quitarse el picor y el dolor. Y para evitar eso, el pastor les ungía la cabeza con aceite. Ay, por la nariz también, le metía aceite por las narices, por los ojos, por la cabeza, le metía aceite por los oídos para adentro. Eso tiene unas enseñanzas espirituales tremendas. Lo único que impide que el diablo nos haga nido en la cabeza es la unción de su espíritu. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Sigo para terminar ese párrafo. No pueden estar solas mucho, pues se deprimen y dejan de comer y de beber. Si una oveja se queda sola, se deprime. Así. ¿Y qué le da a ellos? Bueno, eso le da a casi todos los animales, porque la perrita de mi casa se nos deprimió por un tiempo y dejó de comer. Y entonces ellas dejan de comer y de beber. Y por lo tanto se mueren o se desnutren. Los depredadores provocan, y esto es bien interesante, el truco del depredador, la manera como el depredador puede comerse las ovejas es provocando que se separen unas de otras, que le mete miedo a un flanco del rebaño. Ellas empiezan a correr como unas loquitas, entonces se va por el otro lado, le mete miedo por el otro flanco, salen corriendo y de repente las del medio se quedan juntas, pero las de los flancos salen corriendo. Y ovejas que están separadas del redil, olvídate de eso, son presa fácil para el depredador. El depredador se harta. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Hermano querido, si usted se deja de congregar, si usted se desconecta de la iglesia, va a llegar el momento que el enemigo lo va a tener solo y se lo va a comer. ¿Okay? Así que es mejor, mire, yo le digo una cosa, por experiencia le puedo decir esto: es mejor estar en la iglesia en pecado y escuchar la palabra para que Dios te sane y te restaure, que estar en tu casa. Porque en tu casa te mueres de sed y de hambre, y el enemigo te come. Aquí en el redil, aunque estés enferma, las ovejas te cubren. Y entonces el pastor viene y te sana y te cura. Así que yo no estoy diciendo que mantengamos nuestra vida en pecado. Lo que estoy diciendo es que aunque uno esté en un pecado, es mejor estar en pecado en la iglesia. Porque aquí escuchas la palabra de Dios y aquí el Señor te restaura. Allá afuera te pierdes. Por esto es que Dios nos compara con ovejas. ¿Por qué Dios no nos comparó con águilas? ¿Por qué Dios no nos comparó con búfalos, con toros? ¿Por qué Dios no nos comparó con leones? Porque no somos así. Somos como las ovejas. Nos descarrilamos fácilmente, tomamos decisiones al garete, hacemos lo que nos da la gana, nos perdemos, somos torpes, somos cortos de vista, y necesitamos que el Señor esté.